Memorias para no olvidar, proyecto de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, ha recorrido diferentes países y entidades educativas, diplomáticas y gubernamentales, cumpliendo con diferentes objetivos, entre ellos, mantener vivo el testimonio de los sobrevivientes del Holocausto, dar a conocer las lecciones universales que dejó esta etapa tan oscura que dividió la historia de la humanidad en un antes y un después. En México, el lunes 3 de marzo, la placa del sobreviviente, Peter Katz, fue presentada en la Embajada de Alemania, acto al cual asistieron los embajadores de Israel, Francia, Polonia, Países Bajos, Ucrania y el Dr. William Soto de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Nosotros como institución creemos que erradamente hasta hoy se ha considerado el Holocausto un crimen contra solamente el pueblo judío. Consideramos que el Holocausto en realidad ha sido un crimen contra la humanidad. Y como objetivo principal, nuestra institución quiere transmitir estas lecciones universales para que nunca más se repita en ninguna parte del mundo un genocidio. Nosotros, los alemanes, tenemos una responsabilidad ante dichos acontecimientos en particular. Asumimos esa responsabilidad y enfrentamos el reto de transmitir los horrores de la Shoah y las lecciones que sacamos de ella. Y mantener viva la memoria del Holocausto es una tarea que solo juntos podemos afrontar. Me gustaría dar las gracias a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz por enfrentar este reto aquí en México y en todo el mundo. Cuando hace un año el Dr. Soto Santiago me propuso colocar por tiempo definido una placa en contra del olvido del Holocausto aquí en la Embajada de Alemania en México, accedí inmediatamente. Para mí, como embajador alemán, es algo natural apoyar el proyecto Huellas para no olvidar. Yo creo que este tipo de evento es muy importante porque sigue habiendo gente que no está consciente qué es lo que pasó durante el Holocausto. Nos sorprende a algunos sobrevivientes que hoy, después de 70 años de los hechos que sucedieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, hay todavía interés para el Holocausto, no solamente todavía, sino más que antes. Y creo que esto es reconfortable. Nosotros no queremos que las gentes estudien cosas de las cuales la humanidad no se puede sentir orgullosa, sino muy al contrario, pero es necesario más gentes enterados, serán más gentes que eviten que vuelva a suceder. En la Embajada Mundial de Activistas por la Paz creemos que los actos oficiales deben estar acompañados de actividades educativas y decisiones de políticas en pro del respeto de la dignidad humana. Los eventos conmemorativos son importantes cuando los que en ellos participan lo hacen siendo conscientes de que estas actividades cumplen el propósito de transmitir ciertos principios y valores necesarios para la construcción de un mundo en paz, con justicia, libertad e igualdad. Los actos conmemorativos de la Shoah y todo encuentro académico para reflexionar sobre las expresiones de la irracionalidad, de la violencia y las repercusiones de la barbarie deben ser más que simples actos protocolarios de una nación. Deben generar decisiones de políticas que se traduzcan en leyes que reprueben toda forma de discriminación y rechacen el negacionismo
y deben proporcionar la realización de actividades educativas promovidas por los gobiernos y ejecutadas por los centros educativos de cada país, porque a través de la educación es que se cambian mentalidades y se siembran los principios éticos y valores que enseñen al individuo sobre la importancia de respetar los derechos humanos y, ante todo, la dignidad humana. La placa permanecerá expuesta durante un mes en este recinto, que representa a un país íntimamente ligado con el Holocausto, lo cual hace de este espacio una importante oportunidad para que las personas conozcan estos sucesos que conmovieron al mundo de la mano de sus testigos históricos. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz y la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron con un ciclo de actividades educativas en materia de Holocausto y sus repercusiones en los derechos humanos, las cuales se estarán llevando a cabo de manera conjunta, poniendo por obra las resoluciones de la ONU que insta a los Estados miembros a realizar actividades educativas con un enfoque en la enseñanza y promoción de los derechos humanos, como lo expresa la Organización de las Naciones Unidas en el documento sobre la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001. En el acápite dedicado a las medidas de prevención, educación y protección, reconoció a la educación en todos los niveles y para todas las edades, inclusive en la familia y en especial en materia de derechos humanos, como la clave para modificar las actitudes y los comportamientos segregacionistas y para promover la tolerancia y el respeto de la diversidad de las sociedades. Afirma además que una educación de este tipo es un factor determinante en la promoción, difusión y protección de los valores democráticos de justicia y equidad, que son fundamentales para prevenir y combatir el avance del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. El 6 de marzo se desarrolló el foro Educando para no olvidar, el Holocausto, paradigma del genocidio, con la participación de profesores de diferentes facultades, estudiantes y activistas por la paz. Primeramente, comentarles un poquito sobre el trabajo de la Embajada de Activistas por la Paz. Es una institución sin fines de lucro que trabaja a nivel mundial por la paz integral del ser humano y lleva a cabo diferentes proyectos en defensa de los derechos humanos.
Para esto promovemos foros educativos, Educando para no olvidar, donde enfocamos el Holocausto como paradigma del genocidio para precisamente enseñar a las presentes y a las futuras generaciones, transmitir a las futuras generaciones las lecciones universales que nos dejó el Holocausto y así este hecho nunca más se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo y con ningún grupo. Yo creo que el mejor homenaje que tenemos para este tipo de eventos, para el señor sobreviviente, el cual nos honro, me lo repito y lo digo con voz en cuello, recibirnos, el mejor homenaje es escuchar sus palabras, el mejor homenaje es escuchar a nuestro embajador mundial por la paz, no olvidar esta situación y recibirlos con un muy, muy fuerte abrazo y caluroso aplauso. Esta es su casa. Bienvenidos. Definitivamente, la educación es un poder. Y con el poder de la educación se forman abogados, médicos, ingenieros, maestros, entre otras profesiones. Sin embargo, debemos usar el poder de la educación para alcanzar la paz. Debemos aunar esfuerzos para formar personas pacíficas, tolerantes, respetuosas de sus semejantes y de las diferencias, de las singularidades que dotan de identidad a todo ser humano. Individuos que a través de la enseñanza conozcan y promuevan los valores universales, el respeto a la dignidad humana, los principios éticos y morales y defiendan ante todo los derechos humanos. La paz no es una utopía. La paz es más que un anhelo, es una necesidad. Mi reflexión va en torno a lo que ya mencionó el doctor William Soto. Los derechos humanos y la violación de los mismos no es asunto solamente de un ser humano ni de una región del mundo, es asunto de todos. Hoy en día es muy común hacer referencia a los derechos humanos, aunque desafortunadamente no siempre contamos con la información o con la preocupación para hacer valer esos derechos, que nos pertenecen por el simple hecho de existir. Así podemos reconocer como el principal de estos el derecho a la vida, el cual debe encontrarse acompañado de manera integral de otros, como el derecho a la libertad, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, a no recibir tratos crueles e inhumanos, y otros tan importantes en estos días, como el debido proceso o la presunción de inocencia, como lo estamos viendo todos los días en las noticias. Como profesores tenemos el compromiso de difundir y educar con los derechos humanos como principio. Ese debe ser nuestro gran compromiso con la familia humana. Muchas gracias. El hecho es que fueron exterminados poblados enteros, desaparecieron familias enteras de cuales no quedó ningún miembro, ni sabemos sus nombres. A pesar de todo, el tiempo avanza, y así como avanza, tenemos que luchar también con el olvido. La memoria se está perdiendo, los sobrevivientes desaparecen, los contornos, las líneas y detalles de aquellos sucesos se están haciendo más y más borrosos. Pero hoy no luchamos solamente con el factor del tiempo y memoria. Hoy tenemos que luchar también contra la desinformación y contra las mentiras. En esto consiste nuestra reunión y le agradezco su presencia.
En este marco, se develó la placa del sobreviviente del Holocausto, señor Bedrich Steiner, quien en compañía de su familia dejó plasmadas sus huellas y su historia como un legado para la humanidad.